Imagina un día cualquiera. Un joven sin recursos, caminando sin rumbo, con la esperanza de un mejor mañana. Y un millonario que jamás habría pensado que su destino cambiaría en solo unos segundos. Pero cuando sus caminos se cruzaron, algo increíble ocurrió. ¿Estás listo para descubrir cómo un acto de valentía lo cambió todo? No te vayas, porque lo que verás, te dejará sin palabras. La tarde caía sobre un pequeño pueblo a las afueras de la gran ciudad. Las luces anaranjadas del atardecer pintaban las fachadas de las casas de adobe y las calles polvorientas. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y la vida parecía avanzar lentamente, como las viejas canciones de la radio que se escuchaban desde las ventanas abiertas. Ahí vivía Mateo, un joven de apenas 20 años, con el corazón lleno de sueños que parecían tan inalcanzables como las estrellas. Su ropa estaba gastada, sus zapatos llenos de polvo, pero su mirada reflejaba una fuerza silenciosa. Todos los días trabajaba en la pequeña tienda de su tío, acomodando sacos de arroz y barriendo la acera mientras imaginaba un futuro mejor. Pero ese día no era como los demás. Mateo estaba de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Sus pies descalzos caminaban por el sendero de tierra cuando escuchó un fuerte estruendo. Un auto negro y lujoso, de esos que solo se veían en las películas, se había salido de la carretera y había quedado atrapado entre unos arbustos al borde de un barranco. Mateo se quedó inmóvil por un instante, sin poder creerlo. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Dentro del auto, un hombre luchaba por salir, golpeando la puerta con desesperación. El joven no lo pensó dos veces. Se acercó con cuidado, abrió la puerta y ayudó al hombre a salir antes de que el vehículo comenzara a deslizarse más cerca del barranco. Los dos cayeron al suelo con fuerza, rodando sobre la hierba mientras el auto se deslizaba y desaparecía en el vacío. El hombre respiraba con dificultad. Tenía un corte en la frente y la camisa rasgada, pero estaba vivo. Cuando abrió los ojos y vio a Mateo, su voz salió temblorosa. ¿Qué pasó? Mateo no respondió de inmediato. Solo lo ayudó a sentarse y sacó de su bolsillo un pañuelo viejo para limpiar la sangre. Tuvo un accidente, señor. Pero ya está a salvo, dijo con voz calmada, tratando de tranquilizarlo. El hombre lo miró, confundido. Su piel era más pálida que el mármol y sus manos temblaban. Estaba claro que era un hombre acostumbrado a la comodidad, al lujo, alguien que nunca habría esperado terminar así, en medio de la nada. Mateo lo acompañó hasta la carretera, donde pidió ayuda a un par de campesinos que pasaban en un carro de madera. Con cuidado, lo subieron y lo llevaron a la clínica del pueblo. Durante todo el camino, Mateo permaneció a su lado, limpiando su herida con delicadeza y murmurándole palabras de aliento. Mientras tanto, el hombre lo observaba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nunca nadie había hecho tanto por él sin pedir nada a cambio. Y ese joven, con la ropa desgastada y las manos llenas de callos, había arriesgado su propia vida para salvarlo. Así comenzó la historia de Mateo y don Julián, un millonario que no sabía que aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. La clínica del pueblo era pequeña y apenas iluminada, con un olor a hierbas medicinales que se colaba por las ventanas abiertas. Allí, don Julián se recuperaba en una cama de madera cubierta con sábanas blancas, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo de zinc. Mateo no se había movido de su lado. Se sentó en una silla desvencijada, con los ojos fijos en el hombre que había salvado. A veces lo veía dormir con el ceño fruncido, y otras veces despertaba sobresaltado, murmurando cosas que Mateo no entendía. Al tercer día, don Julián abrió los ojos completamente y miró alrededor. Sus ojos verdes, tan intensos como el océano, se posaron en el joven que lo cuidaba. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En la clínica del pueblo, señor. Ha estado aquí desde el accidente, respondió Mateo con calma, como si lo hubiera ensayado 1000 veces en su mente. Don Julián se quedó en silencio, intentando recordar. Su mente estaba llena de fragmentos rotos, el volante, el sonido del metal retorciéndose, el miedo. Pero lo único claro era el rostro de Mateo, sus manos temblorosas, su voz tranquila. «Tú, me salvaste», dijo al fin, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Mateo asintió, bajando la mirada con timidez. No podía dejarlo allí. Tenía que ayudarlo.
Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. Don Julián respiró hondo y, por primera vez en años, sintió algo diferente en su corazón. Una sensación de humildad y asombro. Estaba acostumbrado a que todos quisieran algo de él. Su dinero, sus contactos, su influencia. Pero aquel joven pobre, con la ropa remendada y el corazón puro, no había pedido nada. Solo lo había salvado. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las paredes de la clínica, don Julián decidió conocer más sobre ese joven. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Mateo, señor, respondió con una sonrisa tímida. Mateo, eres un buen hombre. ¿Qué haces aquí, en este lugar? Trabajo en la tienda de mi tío. Ayudo con lo que puedo. Pero siempre he soñado con algo más, algo que me haga sentir que puedo cambiar mi destino. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de don Julián. Él sabía lo que era luchar por los sueños. Había empezado su fortuna desde cero, pero luego la vida lo había convertido en un hombre frío y calculador. Ver a Mateo tan lleno de esperanza lo hizo recordar al joven que alguna vez fue. Cuando el médico del pueblo entró a revisarlo, don Julián aprovechó para observar a Mateo con más detalle. Vio las manos ásperas de tanto trabajo, las pequeñas cicatrices en sus dedos, la forma en que sus ojos brillaban con cada palabra. No había orgullo en él, solo una bondad sencilla y genuina. Mateo, dijo don Julián con voz más suave. Cuando salga de aquí, quiero agradecerte por lo que hiciste. Quiero ayudarte también. Mateo lo miró sorprendido. No necesita agradecerme, señor. Solo hice lo correcto. A veces lo correcto necesita ser recompensado, respondió don Julián, esbozando una sonrisa cansada. El joven no dijo nada más. Solo asintió con respeto, pero por dentro, algo en su corazón empezaba a cambiar. No sabía qué quería decir don Julián con esas palabras, pero por primera vez sintió que su vida podría tomar un rumbo diferente. Esa noche, mientras se quedaba dormido en la silla junto a la cama, Mateo no podía dejar de pensar en lo que ese millonario había dicho. ¿De verdad alguien tan poderoso y rico podría cambiar su destino? ¿Podría ser este el comienzo de algo más grande de lo que jamás había imaginado? El sol salió al cuarto día como una promesa de esperanza. Don Julián se sentía más fuerte, y el médico le permitió salir de la clínica para respirar aire fresco. Con pasos lentos, salió al pequeño jardín que rodeaba la casita de adobe, mientras Mateo lo seguía con respeto y una silenciosa preocupación. Los dos se sentaron en un banco de madera bajo un árbol de mangos. El aire estaba perfumado con flores silvestres, y las mariposas danzaban a su alrededor. Por un momento, el millonario cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la piel. Era como si todo el lujo y el ruido de su vida anterior quedaran atrás, y lo único que importara fuera ese instante de paz. Mateo, dijo finalmente, abriendo los ojos. Quiero que me cuentes más sobre ti. ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué no has buscado algo más grande? Mateo se encogió de hombros, con la mirada fija en sus manos. No es tan fácil, señor. No tengo estudios, no tengo dinero, solo sé trabajar y soñar. Pero a veces los sueños no son suficientes. Don Julián lo escuchó con atención. Vio en Mateo una pureza que pocas veces había encontrado en su vida de negocios. Allí, bajo ese cielo despejado, supo que tenía que hacer algo más por él. Mateo, dijo con decisión. Quiero que vengas conmigo a la ciudad. ¿A la ciudad?, preguntó el joven, con los ojos muy abiertos. Sí. Necesito recuperarme, pero también necesito a alguien como tú. Alguien que no tenga miedo de arriesgarse, que vea la vida con esperanza. Te propongo que vengas a trabajar conmigo. Mateo se quedó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. ¿Irse con ese hombre que apenas conocía? ¿Dejar atrás todo lo que había sido su vida? No sé, señor. Yo no tengo nada. No sé si podría adaptarme, dijo con honestidad. No importa lo que tengas o no tengas, respondió don Julián, con una sonrisa cálida. Lo que importa es lo que llevas aquí, dijo, señalando su corazón. Por primera vez, Mateo vio algo en los ojos del millonario. No era compasión, ni lástima. Era respeto. Era una oportunidad. Está bien, dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Iré con usted. Don Julián asintió. Te prometo que no te arrepentirás. Te daré un trabajo honesto,
un lugar donde quedarte, y la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Aquel día, sellaron un pacto silencioso. Dos mundos tan diferentes se unieron por un accidente, pero también por algo más profundo: la voluntad de ayudarse mutuamente. El millonario, con su corazón endurecido por los negocios, y el joven pobre, con su corazón lleno de sueños, estaban a punto de embarcarse en un viaje que transformaría sus vidas. El día de la partida llegó temprano. La mañana estaba vestida de neblina, como si el pueblo mismo supiera que algo grande estaba por suceder. Mateo se despidió de su tío, un hombre mayor y callado, que le dio un abrazo corto pero sincero. «Haz lo que tengas que hacer, Mateo», dijo con voz grave. «Solo recuerda quién eres y de dónde vienes». Mateo asintió con los ojos brillantes. Mientras caminaba hacia la camioneta negra que esperaba a las afueras del pueblo, miró una última vez las calles de tierra, las casas humildes con techos de teja y la vieja iglesia que había marcado cada etapa de su infancia. Don Julián lo esperaba en el asiento trasero de la camioneta. Vestía ropa sencilla, pero su porte elegante seguía presente. Cuando Mateo subió, el millonario le sonrió y le ofreció una botella de agua. «Hoy empieza una nueva etapa para ti», dijo con calma. «Estás listo, ¿verdad?» Mateo respiró hondo. «Sí, señor. Estoy listo». El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Durante horas, Mateo observó cómo el paisaje cambiaba. Los campos de maíz y las montañas verdes se transformaron en grandes edificios y autopistas interminables. Cada kilómetro lo alejaba más de su vida anterior y lo acercaba a algo desconocido. Por la ventanilla, Mateo veía autos lujosos y gente vestida con trajes elegantes. Se sintió pequeño, como si de pronto se hubiera convertido en un extraño en un mundo que no le pertenecía. Pero cada vez que miraba a don Julián, encontraba un consuelo inesperado. El millonario lo trataba con respeto, como un igual, no como un sirviente. Cuando llegaron a la casa de don Julián, Mateo no pudo evitar quedarse sin aliento. Era una mansión de paredes blancas y ventanales enormes, rodeada de jardines impecables. Las luces doradas que iluminaban la entrada parecían sacadas de un cuento de hadas. Un mayordomo abrió la puerta y saludó con un gesto cortés. «Bienvenido, joven», dijo con voz grave. «Mi nombre es Elías. Estoy aquí para ayudarle en lo que necesite». Mateo solo asintió, sintiéndose abrumado. Todo era tan diferente a su pequeño cuarto en el pueblo, con su cama de madera y sus paredes de adobe. Don Julián puso una mano en su hombro. «No te preocupes, Mateo. Aquí aprenderás, poco a poco. Tienes algo que muchos de estos muros nunca han visto: humildad y corazón. Eso es más valioso que cualquier riqueza». Esas palabras calmaron un poco el temblor en las manos de Mateo. Mientras lo guiaban por los pasillos interminables, vio cuadros antiguos, esculturas de mármol y un piano de cola que brillaba bajo la luz de una lámpara de cristal. Esa noche, Mateo durmió en una habitación más grande de lo que jamás había imaginado. Una cama con sábanas suaves, una ventana que daba a los jardines y un armario lleno de ropa que no era suya. Pero aunque todo parecía perfecto, no pudo evitar sentirse un poco solo. Era como si el eco de su antigua vida lo siguiera, recordándole que, aunque las paredes hubieran cambiado, él seguía siendo el mismo muchacho de corazón noble. Antes de dormir, salió al balcón y miró las luces de la ciudad. Allí, en el silencio de la noche, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, no dejaría que el dinero o el poder lo cambiaran. Sería fiel a sí mismo, y a la bondad que lo había traído hasta aquí. Los días siguientes estuvieron llenos de sorpresas para Mateo. Cada mañana, se levantaba temprano, como siempre lo había hecho en su pueblo. Pero en vez de arar la tierra o recoger leña, ahora su trabajo era aprender. Don Julián lo había inscrito en un curso intensivo de negocios y finanzas, y cada día, Mateo se sumergía en un mundo que nunca antes había imaginado. Los libros estaban llenos de términos que le parecían imposibles de entender. Gráficas, números, palabras en inglés que no había escuchado jamás. Al principio, se sintió perdido y con miedo de fallar. Pero recordaba las palabras de don Julián. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que estás dispuesto a aprender. Cada noche, después de las clases, Mateo practicaba lo que había visto durante el día. Se sentaba frente a su cuaderno, repasando cada frase, cada fórmula,
con la misma paciencia con la que su madre le enseñó a escribir su nombre cuando era niño. Se quedaba hasta altas horas, decidido a no decepcionar a aquel hombre que le había dado una oportunidad. ¿Cómo va todo?, le preguntaba don Julián cada noche en la cena, con una copa de vino en la mano y una mirada de curiosidad. Bien, señor, decía Mateo con respeto. Es difícil, pero estoy aprendiendo. Eso es lo que quiero escuchar, respondía el millonario con una sonrisa satisfecha. Confío en ti, Mateo. No te rindas. A pesar de los ánimos de don Julián, Mateo no podía evitar sentirse fuera de lugar. Los demás trabajadores de la mansión, los choferes, los jardineros, las cocineras, lo miraban con curiosidad y algunos incluso con desconfianza. Sabían que él era diferente. No estaba allí para servir, sino para aprender. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca de la mansión, Mateo conoció a Valentina. Era la sobrina de don Julián, una joven de cabellos oscuros y ojos curiosos que había venido de visita desde la ciudad. Ella se movía con gracia, como si el lujo fuera algo natural para ella. «Tú eres Mateo, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa divertida. «El chico del pueblo». Mateo se sonrojó un poco. «Sí, señorita», respondió con educación. «No me llames señorita, por favor», dijo Valentina, riendo. «Llámame Valentina. ¿Qué haces aquí?». «Estoy aprendiendo. Don Julián me está enseñando a trabajar en sus empresas». Valentina lo miró con un brillo especial en los ojos. «Me parece fascinante. Mi tío siempre ha sido un hombre de corazón generoso, y se ve que tú tienes algo que muchos de sus socios no tienen». Mateo la escuchó con atención. Había algo en ella que lo hacía sentir cómodo, como si no lo juzgara por su ropa sencilla o sus manos callosas. Durante varios días, Valentina lo acompañó mientras estudiaba, y poco a poco se fueron haciendo amigos. Pero no todos compartían la misma simpatía. Algunos socios de don Julián comenzaron a preguntar quién era ese muchacho de origen humilde que ahora comía en la misma mesa que ellos. Hubo miradas de recelo, comentarios en voz baja y pequeñas burlas disfrazadas de chistes. Una noche, durante una cena elegante en la mansión, uno de los socios, un hombre de traje gris y sonrisa falsa, hizo un comentario venenoso. «Así que este es el protegido del señor Julián», dijo con tono burlón. «¿Seguro que no estás aquí para aprender a servirnos el café, muchacho?». El corazón de Mateo se encogió, pero no dijo nada. Bajó la mirada, sintiendo como la vergüenza le quemaba la piel. Pero antes de que pudiera responder, don Julián golpeó suavemente la mesa con su copa. «Mateo no es un sirviente», dijo con firmeza. «Es mi amigo y un hombre con más valor que muchos aquí presentes. Y si alguno no puede aceptar eso, es mejor que se retire de mi mesa». Hubo un silencio pesado. Mateo levantó la vista y vio en los ojos de don Julián un fuego que nunca antes había visto. Esa noche, supo que, aunque el mundo de la riqueza era un lugar difícil, no estaba solo. Tenía a alguien que creía en él. Y con esa certeza, decidió que nada, ni el dinero, ni la arrogancia de los poderosos, le impediría demostrar lo que valía. Al día siguiente de aquella cena tensa, Mateo despertó con un peso en el pecho. Sabía que no todos los que lo rodeaban estaban de su lado. Pero también entendió que esa desconfianza no podía detenerlo. Más bien, la usaría como motivación. Esa mañana, don Julián lo llevó a su oficina principal, en el corazón de la ciudad. Era un edificio alto, de cristal y acero, donde los trajes impecables y los relojes caros parecían ser la única vestimenta aceptable. Mateo se sentía pequeño en medio de ese lujo, pero al lado de don Julián, se mantenía firme. «Hoy verás lo que es el verdadero trabajo, Mateo», dijo don Julián mientras caminaban por el pasillo. «Muchos creen que el dinero es todo, pero yo te enseñaré que las personas lo son más». Cuando llegaron a la sala de juntas, Mateo vio a un grupo de hombres y mujeres de semblante serio. Eran los socios más cercanos de don Julián. Sus miradas lo taladraron al entrar, pero él mantuvo la cabeza en alto. Recordaba bien las palabras de su madre. El respeto empieza cuando no te dejas humillar. La reunión comenzó con presentaciones y números. Mateo escuchaba con atención, aunque no entendía del todo lo que decían. Pero cuando don Julián le pidió que hablara de lo que había aprendido, Mateo no se echó atrás. «He aprendido que no basta con saber de dinero», dijo con voz firme.
Se necesita tener un propósito. Algo que vaya más allá de los billetes y las cuentas. Mi madre siempre decía que uno no puede dormir tranquilo si no tiene el corazón limpio. La sala quedó en silencio. Algunos socios se miraron entre sí, sorprendidos por la franqueza del joven. Don Julián asintió con orgullo. Eso es lo que quiero que todos recuerden, dijo mirando a sus socios. Mateo puede que no sepa aún de balances o inversiones, pero entiende lo que muchos han olvidado, la humildad y la gratitud. Después de la reunión, mientras caminaban por los pasillos llenos de arte y lujo, Mateo sintió que algo había cambiado. Por primera vez, no se sintió como un intruso, sino como alguien con una voz que podía ser escuchada. Pero no todo sería fácil. Esa misma tarde, Mateo se encontró con Valentina en uno de los pasillos. Ella estaba leyendo un libro y lo miró con una sonrisa suave. «Te escuché en la reunión», dijo. «Hablaste con el corazón». Mateo se encogió de hombros. «No sé si eso sirva de algo aquí». «Sirve más de lo que crees», respondió ella. «Aquí todos parecen fuertes, pero pocos son valientes como tú». Mateo le sonrió, sintiendo un calor extraño en el pecho. Valentina tenía una forma de mirar lo que lo hacía sentir visto. No como el chico pobre del pueblo, sino como alguien que valía. Esa noche, mientras regresaba a la mansión en la camioneta de don Julián, Mateo miró por la ventana y vio cómo las luces de la ciudad se encendían como luciérnagas. Recordó las calles polvorientas de su pueblo y a su madre, trabajando sin descanso. Esa imagen lo llenó de fuerza. Sabía que aún faltaba mucho por aprender, que los desafíos serían cada vez más duros. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Su vida había cambiado para siempre y ahora era él quien debía decidir quién quería ser. El millonario le había dado la oportunidad, pero el verdadero trabajo estaba por empezar. Durante las semanas siguientes, Mateo siguió aprendiendo y demostrando que, aunque no tenía estudios formales, poseía una intuición para los negocios y un sentido común que impresionaban a don Julián. Juntos visitaban las obras de construcción, conversaban con empleados y hasta compartían comidas improvisadas en los sitios más humildes de la ciudad. Pero no todos veían con buenos ojos el ascenso de Mateo. Uno de los socios más antiguos, Armando, no soportaba ver cómo un joven sin apellido ni títulos se ganaba la confianza del millonario. En cada reunión, lanzaba indirectas y gestos de desdén, y susurraba a otros socios que don Julián estaba perdiendo la cabeza. Una tarde, cuando don Julián salió de viaje por negocios, Armando aprovechó la oportunidad. Se acercó a Mateo mientras éste estaba revisando unos documentos en la biblioteca. «¿Te crees muy listo, muchacho?», dijo con voz fría. «No te confundas, aquí solo hay lugar para los que tienen dinero y apellido». «Yo solo estoy aquí para aprender», respondió Mateo, con voz tranquila pero decidida. «Aprender no te servirá de nada si no tienes sangre azul», se burló Armando. «Recuerda, aquí eres un invitado. No olvides cuál es tu lugar». Mateo no contestó. Solo lo miró a los ojos con la misma firmeza con la que había enfrentado las burlas de niño en su pueblo. Sabía que no podía dejar que ese hombre lo intimidara. Esa noche, cuando don Julián regresó, notó la tensión en el aire. Preguntó a Mateo qué había pasado, pero el joven decidió no decirle nada. No quería causar problemas ni parecer un chismoso. Sin embargo, Valentina notó la tristeza en sus ojos. «¿Por qué no se lo cuentas?», preguntó suavemente. «Mi tío confía en ti, no debes callarte». «No quiero causarle problemas», respondió Mateo. «Él ha hecho tanto por mí». Valentina lo miró con ternura y le puso una mano en el hombro. «A veces, quedarse callado también es injusto. Tú mereces respeto, Mateo. No estás aquí solo para aprender, estás aquí porque te lo ganaste». Esas palabras lo reconfortaron, pero aún así Mateo decidió seguir adelante con dignidad. Se concentró en sus estudios, en las tareas que don Julián le encomendaba, y cada día trabajaba más duro para demostrar que era digno de la confianza que le habían dado. Pero mientras tanto, Armando tejía un plan en las sombras. Empezó a difundir rumores sobre Mateo, diciendo que era un oportunista, un muchacho que solo quería aprovecharse de la generosidad del millonario. Incluso logró que algunos empleados comenzaran a mirarlo con recelo. Mateo se dio cuenta de que no bastaba con trabajar duro. Tendría que aprender a moverse en un mundo donde las palabras eran tan peligrosas como las acciones. Una noche,
Valentina lo encontró solo en el jardín, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, solo estaba pensando en lo difícil que es todo esto. A veces los sueños se ven lejanos, dijo ella con suavidad, pero no olvides que tú los haces posibles. Yo creo en ti, Mateo. Mateo la miró y sonrió, aunque por dentro su corazón estaba lleno de dudas. Pero esas dudas no lo harían retroceder. Sabía que la vida no le había regalado nada, y que ahora tenía que demostrar que su valor no dependía de su apellido o de su origen. Lo que no sabía era que muy pronto, su lealtad y su coraje serían puestos a prueba de una forma que jamás habría imaginado. Una mañana de primavera, la mansión se despertó con un aire diferente. Don Julián había planeado un viaje corto a uno de sus viñedos, y Mateo, como de costumbre, lo acompañaría. Valentina también iría, y aunque la invitación parecía casual, todos sabían que era la forma en que don Julián quería que Mateo conociera más de sus negocios. El día comenzó con risas y anécdotas. El viñedo estaba en un valle rodeado de montañas verdes, y el aroma de las uvas recién cortadas llenaba el aire. Don Julián estaba de buen humor y, durante el almuerzo, le habló a Mateo de sus inicios humildes. Nunca olvides de dónde vienes, Mateo. El dinero es un medio, no un fin. Lo importante siempre serán las personas, le dijo. Mateo asentía, conmovido. Valentina lo miraba con una sonrisa que parecía decirle tú puedes. Pero a la vuelta de ese viaje, ocurrió algo inesperado. La camioneta negra en la que viajaban bajaba por un camino estrecho cuando, de pronto, un camión que venía en sentido contrario perdió el control. Todo ocurrió en segundos, un derrape, un ruido ensordecedor, y después, el impacto. Mateo sintió que el mundo se detenía. Cuando abrió los ojos, vio a don Julián inconsciente, con un hilo de sangre en la frente. Valentina gritaba su nombre entre lágrimas. Sin pensar en el peligro, Mateo salió del vehículo y abrió la puerta de atrás. Con todas sus fuerzas, sacó primero a Valentina, que estaba aturdida pero viva. Luego, volvió por don Julián, aunque el cuerpo pesado del millonario lo hacía casi imposible. «Ayúdame, Valentina», gritó con voz temblorosa. Entre los dos lograron arrastrarlo lejos de la camioneta justo antes de que comenzara a arder. Los gritos, el olor a humo, el miedo, todo era como un mal sueño. Pero Mateo no se permitió flaquear. Mantuvo la calma, usó su camisa para detener la hemorragia en la frente de don Julián, mientras Valentina llamaba a emergencias con las manos temblorosas. Cuando llegaron las ambulancias, don Julián estaba inconsciente pero vivo. Los paramédicos felicitaron a Mateo por su rapidez y su valor. En el hospital, Valentina se quedó a su lado todo el tiempo, mientras Mateo aguardaba fuera de la habitación, con la camisa manchada de sangre seca. No podía evitar recordar el miedo que había sentido, pero también la certeza de que había hecho lo correcto. Cuando la noche llegó, Valentina salió a buscarlo. «Mi tío está fuera de peligro», dijo con lágrimas en los ojos. «Si no hubiera sido por ti, no quiero ni pensarlo». Mateo solo asintió. Se sentía culpable de no haber podido hacer más, pero también sabía que había dado todo lo que tenía. «Te debo mi vida», dijo Valentina con voz suave, acercándose. «Gracias, Mateo». «Yo, solo hice lo que debía», respondió él, bajando la mirada. «Esa es la diferencia entre tú y los demás», dijo ella, levantándole el rostro con la mano. «Tú no piensas en lo que ganas, sino en lo que puedes dar». Mateo sintió algo cálido en su pecho, algo que lo hacía sentirse vivo y digno. Pero también sabía que ese accidente cambiaría muchas cosas. Don Julián estaba herido, y los negocios no se detendrían. Alguien tendría que tomar decisiones mientras él se recuperaba, y eso solo haría que las tensiones crecieran aún más. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la mansión, Mateo se preguntó si estaba listo para enfrentar lo que venía. Pero algo en su corazón le decía que no podía darse el lujo de dudar. No ahora. Tras el accidente, la mansión quedó envuelta en un aire de incertidumbre. Don Julián seguía hospitalizado, y aunque su vida ya no corría peligro, los médicos recomendaron reposo absoluto por varias semanas. Mateo se convirtió en un apoyo fundamental para Valentina, quien tenía que equilibrar el cuidado de su tío con las responsabilidades de la casa y los negocios. Pero mientras tanto, Armando, el socio que no soportaba a Mateo, aprovechó la situación.
En reuniones privadas con otros accionistas, Armando comenzó a sembrar la idea de que Mateo no era de fiar. ¿Qué hace un simple muchacho de la calle aquí?, decía con tono venenoso. ¿Quién nos asegura que no quiere aprovecharse mientras don Julián está débil? Algunos dudaban, pero otros veían en Mateo la nobleza y el esfuerzo que tanto habían impresionado a don Julián. Aún así, las dudas comenzaban a crecer como un rumor peligroso. Mateo lo sabía, pero no quiso hablar. Se concentró en sus tareas, cada día revisaba los informes de la empresa, atendía llamadas y se aseguraba de que nada quedara sin supervisión. Todo lo hacía con discreción, sin buscar reconocimiento. Una noche, mientras estaba en la biblioteca repasando unos documentos, Valentina entró con una mirada preocupada. «Mateo, necesito que confíes en mí», le dijo. «He escuchado lo que están diciendo, y no puedo quedarme de brazos cruzados». «No importa, Valentina. Yo estoy aquí para ayudar, no para pelear», respondió él con calma. «Pero no es justo», insistió ella. «Tú salvaste a mi tío, y ahora te acusan de cosas horribles». Mateo la miró con tristeza. «No importa lo que digan. Solo importa lo que yo haga. Ellos no saben quién soy, pero yo sí lo sé». Valentina no pudo evitar sonreír ante su humildad. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ver cómo lo destrozaban con calumnias. Esa misma noche habló con su tío, que estaba lo suficientemente recuperado como para escucharla. «Tío, Mateo no es un intruso. Sin él, tú no estarías aquí. Merece respeto», dijo con voz firme. Don Julián asintió, aunque sus ojos cansados reflejaban que aún había muchas cosas que no podía controlar. Al día siguiente, Valentina tomó una decisión. Organizó una pequeña reunión con los accionistas. Ante todos, habló con claridad. «Mateo ha trabajado día y noche para sostener esta empresa mientras mi tío se recupera», dijo con voz firme. «Puede que no tenga un apellido ilustre, pero tiene algo más valioso: coraje y honestidad. Yo confío en él. Y ustedes deberían hacerlo también». Algunos la miraron con respeto, otros con recelo. Pero en ese momento, Mateo comprendió que no estaba solo. Después de la reunión, Valentina lo encontró en la galería. «Lo hice porque creo en ti, Mateo», dijo, mirándolo a los ojos. «No dejes que te hagan sentir menos». Mateo sintió un calor en el pecho. Por primera vez, no solo se sentía agradecido, sino también respaldado. «Gracias, Valentina. No voy a rendirme. Te lo prometo». Mientras la tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia, Mateo supo que las cosas estaban cambiando. Había enemigos que no se detendrían, pero también había aliados que creían en él. Y eso le daba fuerzas para seguir. Lo que Mateo no sabía era que, en la oscuridad de la noche, Armando estaba urdiendo un plan aún más peligroso. Uno que pondría a prueba todo lo que Mateo había logrado. Mientras Mateo comenzaba a ganar la confianza de Valentina y de algunos miembros de la empresa, Armando no se quedaba quieto. Sus celos y su ambición lo llevaban a extremos cada vez más oscuros. Una noche, Armando se reunió en secreto con un periodista de dudosa reputación. Le entregó unos papeles y un sobre con dinero. «Quiero que publiques esto. Necesito que la gente crea que ese muchacho no es lo que parece», dijo con voz fría. El periodista asintió, relamiéndose los labios como un buitre hambriento. Al día siguiente, un titular escandaloso apareció en el periódico más leído de la ciudad. «Héroe o impostor. El misterioso pasado del hombre que salvó a don Julián». Mateo despertó con la noticia ardiendo en cada rincón. La gente murmuraba a sus espaldas. Decían que él solo buscaba la fortuna de don Julián, que tenía cuentas pendientes con la ley, que había mentido sobre su familia. Valentina corrió a verlo, con los ojos llenos de preocupación. «No puedes dejar que esto te destruya», exclamó. «Es mentira. Lo sé. Pero la gente cree lo que quiere creer», dijo él, con la voz firme pero los ojos llenos de tristeza. Mateo se sintió impotente. No importaba lo que había hecho bien. Ahora, todos parecían verlo como un parásito. Pero no estaba dispuesto a rendirse. «Voy a demostrarles quién soy», dijo con calma. «No con palabras, sino con hechos». Valentina lo miró con orgullo. «Yo siempre voy a estar contigo, Mateo». Esa misma tarde, don Julián pidió verlo en el hospital. Cuando Mateo llegó,
El hombre lo esperaba sentado en la cama, con el rostro más pálido de lo normal, pero con la mirada llena de determinación. Mateo, dijo con voz pausada. Sé que no eres lo que dicen. Sé que tengo enemigos que aprovecharían cualquier oportunidad para hacer daño. Pero quiero que tú te encargues de la empresa mientras me recupero. ¿Yo? Preguntó Mateo, sorprendido. Tú has demostrado más honor y coraje que muchos que llevan años aquí, respondió don Julián. No dejes que estos rumores te destruyan. Mateo asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Era una responsabilidad enorme, pero también la mayor muestra de confianza que jamás había recibido. Al día siguiente, Mateo asumió oficialmente las riendas de la empresa. No fue fácil, muchos lo miraban con sospecha, y Armando hacía todo lo posible por obstaculizarlo. Pero Mateo trabajaba sin descanso, demostrando que las mentiras no podían destruir su dignidad. En las noches, cuando todo estaba en silencio, Mateo salía a caminar por los jardines de la mansión. Pensaba en su madre, en las promesas que le había hecho cuando era apenas un niño. Te prometí que sería alguien bueno, mamá, murmuraba. Y no voy a fallarte. En la ciudad, los rumores seguían, pero lentamente la gente comenzó a ver la verdad. El mismo periodista que había publicado la nota empezó a tener dudas, vio cómo Mateo trabajaba sin descanso, cómo cuidaba de Valentina y de don Julián como si fueran su propia familia. Una noche, el periodista decidió visitarlo. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó curioso. Porque las palabras no son suficientes, respondió Mateo. Mi vida, mis acciones, son mi defensa. El periodista se fue con la mirada baja, y al día siguiente, escribió un nuevo artículo. El joven que no dejó que las mentiras lo destruyeran. Valentina leyó ese artículo, por primera vez en semanas, sonrió con esperanza. ¿Ves, Mateo? Al final la verdad siempre gana. Mateo asintió, aunque sabía que Armando no se detendría. Pero ahora tenía algo que Armando nunca entendería: la fuerza de la verdad y la confianza de los que lo querían. La presión de manejar la empresa y de defender su honor estaba dejando a Mateo exhausto. Cada día era un reto. Debía coordinar reuniones, revisar cuentas, enfrentarse a accionistas hostiles y soportar las miradas acusadoras de aquellos que aún creían en los rumores. Valentina, por su parte, se convirtió en su mayor apoyo. Pasaba horas a su lado, escuchándolo, ayudándolo con los informes, aconsejándolo con delicadeza. Sus conversaciones, que antes eran simples charlas de cortesía, ahora se volvieron confidencias profundas. Una noche, mientras revisaban papeles en la biblioteca iluminada apenas por la luz de una lámpara, Valentina lo miró con ternura. ¿Sabes qué admiro de ti, Mateo?, preguntó con suavidad. ¿Qué cosa?, dijo él, sorprendido. Que no importa cuántos te acusen, nunca dejas de ser tú mismo. No finges, no te doblegas. Eres real. Mateo la miró, y por un instante, olvidó la tensión de la empresa, los rumores, los enemigos. Solo existía ella, con su voz suave y su sonrisa serena. Gracias, Valentina. Tú me haces sentir que no estoy solo, dijo con un suspiro. Valentina se acercó un poco más, sus miradas fijas, casi temblorosas. Pero en ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Era Armando, que había venido a dejar unos documentos. ¿Interrumpo algo?, preguntó con tono irónico. Valentina se alejó un poco, aunque sus mejillas se tiñeron de rojo. No, Armando. Solo estábamos trabajando. Armando dejó los papeles sobre la mesa, pero su sonrisa burlona hablaba más que sus palabras. Mateo lo observó, sabiendo que aquel hombre nunca dejaría de intentar separarlos. Cuando Armando se fue, Valentina se quedó en silencio, mirando sus manos. Mateo tomó aire y dijo en voz baja: no dejes que él te haga sentir culpable. No estamos haciendo nada malo. Ella asintió, aunque en su mirada había algo más que duda. Había miedo. Sabía que la relación entre ella y Mateo iba más allá de la amistad. Pero en un mundo de secretos y poder, ¿podía haber espacio para el amor? Durante los días siguientes, Mateo y Valentina trabajaron codo a codo. Cada vez que se encontraban, sus miradas se volvían más profundas, sus palabras más suaves. Una noche, Mateo se quedó en el jardín, contemplando la luna. Valentina salió a buscarlo. ¿Por qué estás aquí afuera?, preguntó. Necesitaba respirar, respondió.
A veces siento que me ahogo con tantas mentiras, con tantas luchas. Valentina se acercó y le tomó la mano. No estás solo. Yo estoy aquí, Mateo. Por un momento, sus miradas se fundieron. Y entonces, sin poder evitarlo, se abrazaron. Fue un abrazo cargado de todo lo que habían callado. Miedo, ternura, esperanza. Valentina, murmuró él, sin soltarla. Ese, dijo ella, apoyando su frente contra la suya. No digas nada. Solo, quédate conmigo un rato. En ese abrazo, Mateo sintió que todo valía la pena. Aunque el mundo entero los juzgara, aunque Armando conspirara en las sombras, aunque las dudas los acecharan, en ese momento, lo único que importaba era el calor de sus brazos y la certeza de que el amor no podía ser un pecado. Pero mientras tanto, desde la ventana del despacho, Armando los observaba con una sonrisa fría. Veremos cuánto dura su cuento de hadas, murmuró para sí mismo. La mañana siguiente trajo consigo un aire pesado. Los rumores seguían creciendo, y aunque el nuevo artículo del periodista había limpiado un poco la imagen de Mateo, aún quedaba mucho por hacer. Mateo se levantó temprano y salió a trotar por el jardín. Necesitaba despejar su mente antes de otra jornada interminable en la empresa. Mientras corría, recordaba las palabras de su madre, que siempre le había dicho: cuando sientas que el mundo te aplasta, hijo, corre. Corre hasta que sientas que puedes volar. Cuando terminó de trotar, encontró a don Julián esperándolo en la terraza. «¿Te ves cansado, hijo?», dijo el anciano, con una sonrisa amable. «Es un cansancio que vale la pena», respondió Mateo, con respeto. Don Julián asintió y lo miró con orgullo. «Estoy seguro de que eres la persona adecuada para proteger lo que he construido», dijo con voz pausada. «Pero debes cuidarte, Mateo. No todos los que te rodean son lo que parecen». Mateo sabía que se refería a Armando. Aunque no había pruebas, su instinto le decía que el hombre no pararía hasta verlo derrotado. Mientras tanto, en las oficinas de la empresa, Armando tejía su red de mentiras. Se reunía con proveedores y empleados clave, alimentando sus dudas sobre Mateo. ¿Realmente creen que un muchacho pobre puede dirigir esta compañía?, preguntaba con voz venenosa. No tiene la experiencia ni el apellido. Algunos empleados comenzaron a mirarlo con recelo. Otros, sin embargo, veían en Mateo un líder auténtico, alguien que no buscaba la riqueza, sino el bienestar de todos. Valentina notó la tensión y decidió hablar con Armando directamente. «Armando, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no puedes aceptar que Mateo está haciendo las cosas bien?», preguntó, con el ceño fruncido. «¿Por qué?», dijo Armando, con una sonrisa amarga. «Porque esto no es un juego de caridad, Valentina. Aquí nadie regala nada. Si Mateo se queda, yo pierdo todo lo que he construido. ¿Y por qué piensas que todo es tuyo?», replicó ella, con voz firme. «Porque lo he trabajado, Valentina», gruñó él. «Yo me he partido el alma aquí mientras tú y ese muchacho juegan a los enamorados». Valentina palideció, pero no dio un paso atrás. «No estamos jugando. Y si no puedes verlo, entonces eres tú quien no merece estar aquí». Armando la miró con furia, pero se guardó las palabras. Sabía que cualquier paso en falso frente a ella podría delatarlo. Aquella noche, Mateo fue a ver a don Julián para contarle lo que estaba pasando. El anciano escuchó en silencio, y cuando Mateo terminó, habló con una voz cargada de sabiduría. «Mateo, lo más difícil en esta vida no es luchar contra los enemigos que conoces, sino contra los que se esconden detrás de sonrisas falsas. Pero no te preocupes, el tiempo siempre revela la verdad». Esas palabras le dieron a Mateo la fuerza para seguir. «Gracias, don Julián. No voy a defraudarlo». Pero mientras tanto, en un oscuro despacho, Armando hacía una llamada que lo cambiaría todo. «Sí, estoy dispuesto a lo que sea para sacarlo del camino», dijo en voz baja, con la mirada helada. Al otro lado de la línea, una voz respondió: «Perfecto. Mañana mismo recibirás lo que necesitas para acabar con él». La sombra de la traición se cernía sobre Mateo y Valentina, y ninguno de los dos sabía que el mayor peligro aún estaba por llegar. La noche siguiente, Armando se encontró con su contacto en un restaurante discreto, apartado del bullicio de la ciudad. El hombre que lo esperaba era de semblante duro,
con ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Se llamaba Ernesto, y no hacía preguntas, solo ofrecía resultados. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer?, preguntó Ernesto mientras encendía un cigarrillo. Quiero que saques a Mateo del juego, dijo Armando con voz fría. Eso tiene un precio, replicó el hombre, exhalando el humo con parsimonia. Y una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Armando asintió, aunque una gota de sudor le corría por la frente. No me importa el precio. Quiero que lo destruyas. Ernesto sonrió con una mueca sin humor y le pasó un sobre Manila. Aquí tienes toda la información que necesitas para ensuciar su nombre, dijo. Fotografías, documentos falsos, todo lo que hará que nadie vuelva a confiar en él. Armando tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Y si esto no funciona?, preguntó con voz baja. Si no funciona. Bueno, siempre hay métodos más contundentes, dijo Ernesto, levantándose de la mesa. Pero espero que no lleguemos a eso. Cuando se marchó, Armando se quedó solo, mirando el sobre como si contuviera un veneno mortal. Sabía que con esas pruebas falsas, podría arruinar a Mateo para siempre. Pero también sabía que, si Valentina llegaba a enterarse de su traición, no volvería a mirarlo como antes. Al día siguiente, Mateo y Valentina llegaron a la empresa con la intención de empezar una nueva campaña para reforzar la imagen de la compañía. Mateo estaba decidido a demostrar que podían superar cualquier obstáculo. Hoy tenemos que mostrarles que somos un equipo, dijo Mateo, con determinación. Pase lo que pase, no vamos a dejar que los rumores nos hundan. Valentina lo miró con orgullo. Sabía que la fuerza de Mateo venía no solo de su carácter, sino también de su corazón puro. Estoy contigo, Mateo, dijo, con una sonrisa cálida. Mientras trabajaban, Armando llegó con su falsa cortesía de siempre. Buenos días, dijo, dejando el sobre la mesa de Mateo. Creo que esto es algo que deberías ver. Mateo abrió el sobre, y su expresión cambió al instante. Eran fotografías de él con Valentina, tomadas de forma que parecían comprometerlos. También había documentos falsos que lo acusaban de malversar fondos de la empresa. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Son pruebas, dijo Armando, encogiéndose de hombros. Pruebas que podrían acabar con tu reputación y tu carrera. Valentina miró los papeles con incredulidad. Esto es mentira. Son montajes, exclamó. Tal vez lo sean, dijo Armando con cinismo, pero eso no importa cuando los demás lo crean. Mateo respiró hondo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Qué ganas con esto, Armando?, preguntó con amargura. Lo que siempre he querido, lo que me pertenece, respondió el hombre, con voz helada. Valentina tomó la mano de Mateo. No podemos dejar que te destruya, dijo, con firmeza. Vamos a demostrar que esto es falso. Pero Armando ya había planeado su siguiente paso. Filtró las imágenes y los documentos a la prensa local. Esa misma tarde, los titulares hablaban de traición y escándalos. Mateo se convirtió en el blanco de todos los chismes. Cuando Mateo llegó a su casa, se encontró a su madre llorando en el porche. Hijo, dicen cosas horribles de ti, sollozaba. ¿Es cierto todo esto? Mateo la abrazó con fuerza. No, madre. Son mentiras, dijo, con voz firme. Y voy a demostrarlo. Pero en el fondo, sentía un nudo en la garganta. Sabía que aunque las pruebas fueran falsas, el daño a su reputación era real. Esa noche, no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando la luna desde su ventana, mientras Valentina dormía en el sofá de la sala, decidida a no dejarlo solo. No voy a rendirme, murmuró Mateo, apretando los puños. No voy a dejar que este hombre me quite lo que amo. En ese momento, algo cambió en él. Ya no era solo el pobre que había salvado a un millonario. Ahora era un hombre que estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes para proteger su nombre y el amor de su vida. A la mañana siguiente, Mateo se levantó con los primeros rayos de sol. Estaba agotado, pero una chispa de esperanza ardía en su pecho. Sabía que para vencer a Armando no bastaba con palabras, necesitaba pruebas, necesitaba la verdad. Valentina se despertó poco después y lo encontró en la cocina preparando café. ¿Dormiste algo?, preguntó ella con dulzura. No mucho, admitió él, pero tengo un plan. Ella lo abrazó por detrás,
apoyando su mejilla en su espalda. No estás solo, susurró. Pase lo que pase, estoy contigo. Mateo le sonrió. Gracias, Valentina. Tu apoyo lo significa todo. Decidieron que la única forma de limpiar el nombre de Mateo era encontrar la fuente de las mentiras. Mateo recordó que los documentos falsos que Armando había mostrado tenían sellos de proveedores con los que nunca había trabajado. Era un hilo del que tirar. Fueron a visitar a uno de esos supuestos proveedores, un hombre de mediana edad llamado Felipe, que tenía un pequeño taller en las afueras de la ciudad. Señor Felipe, dijo Mateo con respeto, necesito saber si este documento salió de su taller. El hombre miró el papel con cuidado y negó con la cabeza. No, joven. Yo no trabajé en nada de esto. Jamás lo vi antes. Mateo respiró hondo. ¿Podría decirlo en voz alta, frente a un abogado?, preguntó. Felipe dudó, pero Valentina lo miró con ojos suplicantes. Por favor, señor Felipe. Esto no es solo por nosotros, es por la verdad. El hombre asintió. Está bien. Lo haré. Mientras tanto, en las oficinas de la empresa, Armando se enteró de que Mateo estaba investigando. Maldito entrometido, gruñó entre dientes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de sus cómplices. Si no logramos frenarlo, todo se vendrá abajo, dijo Armando. Necesitamos un golpe más fuerte. Esa tarde, Mateo y Valentina fueron a ver al periodista que había publicado el escándalo, un hombre llamado Rubén, que había caído en la trampa de Armando. Rubén, dijo Mateo, sé que fuiste engañado. Necesito que me escuches. Rubén estaba nervioso. ¿Qué quieres que haga? Ya publiqué la historia. Quiero que publiques la verdad, dijo Mateo con firmeza. Si logras demostrar que esto fue un montaje, tu credibilidad crecerá, y ayudarás a limpiar un nombre que no merece estar manchado. Rubén lo miró a los ojos y suspiró. Déjame ver qué puedo hacer. Pero necesito pruebas, dijo con seriedad. Mateo asintió. Las voy a conseguir. Esa noche, Valentina acompañó a Mateo a su antigua casa en el barrio humilde donde creció. Allí vivía un amigo de la infancia que trabajaba como detective privado. Luis, necesito tu ayuda, dijo Mateo al abrir la puerta. Luis era un hombre robusto, con ojos astutos y una sonrisa confiada. Para ti, lo que sea, hermano, dijo, dándole un fuerte abrazo. Le explicaron todo, y Luis aceptó sin dudar. Vamos a encontrar la verdad, Mateo, dijo. Y cuando lo hagamos, nadie volverá a dudar de ti. Durante los días siguientes, Luis siguió las pistas con paciencia y sigilo. Descubrió las transferencias sospechosas que Armando había usado para pagar a los falsos testigos, y también encontró correos electrónicos que probaban que todo había sido un montaje. Mateo y Valentina lo esperaban en un pequeño café del pueblo, con los nervios a flor de piel. Cuando Luis llegó, se sentó frente a ellos y dejó caer una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo, dijo. Tienes lo que necesitas para derrotarlo. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio las pruebas, las transferencias, los correos, y supo que había llegado el momento de pelear de verdad. Valentina le tomó la mano. Vamos a terminar con esto, dijo con voz firme. Mateo la miró y sonrió. Sí, juntos. Aquella noche, mientras el viento sacudía los árboles, Mateo supo que estaba a punto de enfrentarse al momento más difícil de su vida. Pero también sabía que no estaba solo. El amor que había nacido en la oscuridad, la lealtad de Valentina y la fuerza de sus raíces humildes lo sostendrían. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Mateo ya no temía. Porque cuando luchas con el corazón, la verdad siempre encuentra la forma de brillar. Al día siguiente, Mateo y Valentina se dirigieron a la oficina de Rubén, el periodista. Aquí tienes las pruebas, dijo Mateo, colocando la carpeta sobre su escritorio. Rubén la abrió y sus ojos se agrandaron al leer los documentos. Esto es increíble. Armando orquestó todo. Falsificó cada pieza. Mateo respiró profundamente. ¿Publicarás la verdad?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Rubén asintió. Lo haré. Pero debes saber que Armando va a hacer todo lo posible para detenernos. Mateo tomó la mano de Valentina y sonrió. No me importa. Estoy listo para enfrentarlo. La noticia se publicó esa misma tarde. El nuevo artículo de Rubén,
lleno de pruebas irrefutables, expuso a Armando como el autor de la conspiración. Las redes sociales estallaron. La verdad salió a la luz, y con ella, la reputación de Mateo empezó a limpiarse. Pero Armando no estaba dispuesto a caer sin pelear. Esa noche, apareció en la puerta de la casa de Valentina. «Valentina, tenemos que hablar», gritó, con desesperación en sus ojos. Valentina salió al encuentro, firme y decidida. «No tienes nada que decirme, Armando. Todo terminó. No puedes hacerme esto», rugió Armando, perdiendo el control. «Lo perdí todo por ti». Ella lo miró con compasión y tristeza. «Lo perdiste por tus propias decisiones», dijo con calma. «Ahora debes enfrentar las consecuencias». Armando bajó la mirada, derrotado. Se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. Mateo recibió llamadas de clientes que querían trabajar con él otra vez. El respeto que había perdido regresaba poco a poco. Valentina estaba a su lado en cada paso, dándole fuerza y ternura. Una tarde, mientras caminaban por el parque del pueblo, Mateo se detuvo y miró a Valentina. «Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta forma», dijo, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Lo hiciste tú mismo», respondió ella, acariciándole la mejilla. «Tú nunca dejaste de luchar». Mateo la abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo, la verdad de sus palabras. «Y todo comenzó porque alguien como tú creyó en alguien como yo». Unos días después, Mateo organizó una pequeña reunión con la gente del pueblo. Invitó a todos los que lo habían apoyado, incluidos sus amigos de la infancia y aquellos que habían desconfiado de él al principio. «Quiero agradecerles», dijo Mateo, de pie frente a todos. «Aprendí que cuando tienes la verdad y a las personas que te quieren, no hay mentira que pueda destruirte». Los aplausos llenaron el aire. Valentina, a su lado, sonreía con orgullo. Esa noche, cuando quedaron solos, Valentina y Mateo compartieron un momento de profunda ternura. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella. «Lo que venga», respondió él. «Pero esta vez lo enfrentaremos juntos». Ella se inclinó y lo besó suavemente. «Juntos siempre». El reloj marcó la medianoche, y mientras las luces del pueblo parpadeaban en la distancia, Mateo supo que había encontrado mucho más que justicia. Había encontrado un amor que no conocía límites y una fuerza dentro de sí mismo que nunca imaginó tener. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que cada paso había valido la pena. Así terminaba esta historia de humildad, lucha y redención. Una historia que comenzó con un acto de bondad de un joven pobre y que terminó con la vida de todos transformada para siempre. Fin.